Mi nombre es Rubén Flores Díaz, soy especialista en gestión escolar y bueno, quería darles la bienvenida a esta nueva jornada. Espero que hayan pasado un fin de semana en familia, bueno, celebrando un merecido homenaje a las mamás, ¿no? Sean sus parejas o sean sus progenitoras. Eh, pues es un día de reencuentro familiar y espero que la hayan pasado bien. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta tercera jornada que estamos viendo el tema de gestión escolar. Vamos a retomar un poco la última clase donde estábamos hablando justamente ya de algunos instrumentos de gestión, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí en la presentación los compromisos de gestión escolar. Esos compromisos de gestión escolar han ido variando en el tiempo, pero estos son los que tenemos ahora. Hay que hacer una precisión ahí porque, claro, han variado también con la última normativa, pero en concreto son estos de acá. ¿Qué es lo que hay que entender en estos compromisos de gestión escolar? Y justamente vamos a repasar ese tema porque va a ser importante de cara a elaborar los instrumentos de gestión. ¿Sí? Muy bien, ahí tienen ustedes 5 compromisos de gestión escolar. Estos 5 compromisos de gestión escolar están divididos en dos primeros, que son compromisos de resultado, ¿sí? El compromiso uno y 2. Referido al primero, a la razón de ser de la escuela, ¿no? La formación integral de los estudiantes, que redundan en el progreso, los aprendizajes de los estudiantes, efectivamente. Esto es un compromiso de resultado, ¿no? Para llegar a esos aprendizajes que aporten a la formación integral de los estudiantes, se necesitan una serie de condiciones. Y entonces vienen los otros compromisos 3, 4 y 5. Otro de los fines de la educación también está referido a que los estudiantes tengan acceso a un servicio educativo, porque la educación es un derecho fundamental. Pero no todo, no solo que tengan acceso a un servicio educativo, sino que también garanticemos, generemos las condiciones para que puedan permanecer en lo que dura su formación escolar, en la institución educativa o en el programa, según corresponda. Entonces, estos compromisos, el uno y 2, son compromisos de resultado. Para que esto suceda, para que logren los aprendizajes y para que accedan y permanezcan en el servicio educativo, se necesita de 3 compromisos vinculados a, digamos, condiciones para el funcionamiento de la IE, condiciones para que se den los aprendizajes y condiciones para que se dé el acceso. Entonces, la lógica es que si yo trabajo el compromiso 3, 4 y 5, voy a, como resultado, a lograr mejores aprendizajes y voy a garantizar no solo el acceso, sino también la permanencia de los estudiantes en el servicio educativo. Entonces, el compromiso de gestión escolar 3 está referido a la gestión de condiciones operativas. Las condiciones operativas, ya las vamos a revisar luego, está vinculado a la matrícula, la calendarización, entre otras condiciones. Y luego el compromiso de gestión 4 está vinculado más a la labor docente, es decir, aquí vamos a ver tareas de acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas. Y el compromiso 5 está referido a la gestión de la convivencia escolar y al bienestar escolar también. Sí, ahí vamos a precisar un poquito los nombres de esos compromisos. Muy bien, cuando vamos a empezar a ver, un segundo, voy a organizar esto un poco para que puedan ver mejor la diapositiva, ya para verla en pantalla completa. Muy bien. Como ustedes ven ahí, tenemos estos 5 compromisos. Cuando vemos los compromisos uno y 2, ya que son los compromisos de resultado que están a la derecha en azul, son compromisos de resultados, ¿no? Los aprendizajes, el logro y mejora de aprendizajes y las condiciones de acceso y permanencia. Cuando nosotros establecemos estos, digamos, compromisos de gestión escolar, tenemos que hacerle un seguimiento para ver si en efecto estamos cumpliendo con esos compromisos. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Establecemos indicadores. Estos indicadores me van a permitir medir el avance, ¿no?
y obviamente con estos indicadores me permite establecer mis objetivos estratégicos para el logro de los resultados, ¿no? Los objetivos obviamente se miden a través de indicadores. Y aquí nace algo muy importante que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para esto es muy importante que la institución educativa cuente con data. ¿Sí? Si es que no la tenemos por parte del Ministerio de Educación, entonces hay que empezar a generarla, ¿sí? Entonces, estos dos compromisos de resultado, el 1 y 2, nos van a permitir la mejora continua y sostenida de los aprendizajes y la combinación oportuna de los estudiantes. Para que esto suceda, vamos a la izquierda, tenemos los compromisos 3, 4 y 5, ¿sí? Que son referidos a las condiciones para el funcionamiento de la institución educativa. Es decir, el óptimo desarrollo de las condiciones del funcionamiento de la institución educativa o programa. Esto, si lo otro lo medía con indicadores, aquí yo voy a hacer seguimiento a las prácticas de gestión. Es decir, cómo se da el proceso de la matrícula, ¿no? Cómo establezco el tiempo en la institución. Cómo hago el seguimiento y monitoreo del docente en el aula. Cómo genero condiciones para el trabajo colaborativo, etcétera. Cómo genero un ambiente de bienestar libre de violencia y seguro. Ya, esas son las prácticas de gestión que recoge la escuela para promover el logro de resultados de la institución educativa que se van a visibilizar en los compromisos unidos. Esa es la lógica. Entonces, los compromisos 3, 4 y 5 están referidos a condiciones para el funcionamiento de la IE, pero va a redundar en los compromisos unidos, es decir, en mejor aprendizajes y digamos, el acceso y culminación oportuna de los estudiantes en el programa o institución educativa. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica de los compromisos en la gestión. Y los compromisos también los vamos a encontrar nosotros cuando hablamos de las dimensiones del nuevo modelo de gestión, ¿cierto? Ahí estas comisiones están vinculadas justamente a estos compromisos. Vamos a hablar de dos instrumentos que son básicos, importantes, que es el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo. Lo que hay que saber aquí es que estos dos instrumentos están vinculados, ¿sí? Son instrumentos de gestión que facilitan la organización, la conducción y sobre todo la evaluación de la gestión escolar. Cuando hablamos de la evaluación de la gestión escolar, estamos hablando de la rendición de cuentas, ¿no? Pero no estoy hablando en términos económicos, obviamente es rendir cuentas a la comunidad educativa, ¿sí? Del servicio educativo que se está dando. Muy bien, ¿qué es el proyecto educativo institucional? Tienen ahí una definición, dice un instrumento de gestión que orienta la gestión escolar en el mediano plazo a partir de la formulación de objetivos y metas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar digamos, de relevante en el proyecto educativo institucional? Objetivos y metas. Sin embargo, el plan anual de trabajo concreta sus objetivos y metas del PEI para el desarrollo de un periodo lectivo, ¿no? Si este PEI es de mediano plazo, 3, 4 años, que establezca, digamos, según las prioridades de la gestión, el PAT va a indicar cómo se van a lograr esos objetivos y metas en cada año, ¿no? Es decir, no solo estoy ahí especificando el avance de objetivos y metas en cada año, sino también las actividades que voy a hacer para lograr esos objetivos y metas. ¿Qué busca el proyecto educativo institucional? Mejorar a través de su implementación el logro de aprendizaje de los estudiantes, así como su acceso, permanencia, orientar y servir de base para la elaboración articulada de los otros instrumentos de gestión. Vale decir, no solo el plan anual de trabajo, sino también el reglamento interno y el proyecto curricular de la institución educativa. El plan anual de trabajo, ¿qué busca? ¿Cuál es su objetivo? Establecer las actividades o tareas que se realizarán en un periodo lectivo, es decir, en el año 1, digamos, ¿no? En el año 2 y 3, dependiendo del tiempo que va a durar el PEI. Con sus respectivos plazos. Aquí vamos a tener importante eso, digamos, la calendarización que se trabaja en la escuela, las actividades, en qué periodo se van a hacer. Ustedes saben que ahora hay semanas de gestión, etcétera, ¿no? Y los responsables, sobre todo, que van a estar a cargo de esas actividades o buenas prácticas que implementa la institución educativa, de acuerdo con los roles y responsabilidades de quienes integran la comunidad educativa. ¿Quién lo elabora? En el caso del PEI es toda la comunidad educativa, obviamente liderada por el directivo y la comisión vinculada a la calidad, innovación
aprendizajes. En el caso del PAD, también toda la comunidad educativa y por la comisión que ya se ha mencionado. Vigencia entre 3 y 5 años, ya habíamos indicado que esta vigencia se establece de acuerdo a la visión que tienen ustedes como escuela, pero esa visión se establece, digamos, vinculado a las fortalezas que tiene la institución educativa, ¿no? Y lo que aspira a ser la institución educativa, por eso es un proyecto. ¿Ya? En el caso del plan de trabajo, su vigencia es de un año, ¿sí? Cada año se hace una evaluación y con los ajustes que se haga acá, se puede evaluar también el proyecto educativo institucional, ¿ya? Entonces, esos son los dos instrumentos que están vinculados de esa manera. En el caso del reglamento interno, ¿qué es el reglamento interno? Bueno, en el reglamento interno nosotros vamos a encontrar tareas y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y también aquí vamos a encontrar cuáles son los derechos de cada uno de los integrantes de esa comunidad educativa para promover una convivencia escolar democrática, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es? Es un instrumento de gestión que regula la organización y el funcionamiento integral de la IE y de sus integrantes. ¿Qué busca? Busca promover una convivencia escolar democrática, un clima favorable de aprendizajes en el marco de la normativa vigente, ¿cierto? ¿Quién lo elabora? Lo elabora también toda la comunidad educativa, liderada por el directivo. Su vigencia es también para un periodo lectivo, luego del cual se pueden hacer ajustes, hacer precisiones o lo pueden actualizar. Características y beneficios del reglamento interno. Cuando hablamos de las características, es importante que sea participativo, es decir, incluso en su elaboración se sugiere que para que se involucre la comunidad educativa, pueda participar en su proceso de elaboración. Este proceso de elaboración puede tomar, digamos, un tiempo, ¿no? Pero es importante, ¿qué pasa cuando solo un grupo de profesores lo elabora o el directivo lo elabora, ¿no? Va a pasar que la comunidad educativa no va a tener conocimiento, ¿ya? O si tiene conocimiento, no va a estar muy familiarizada con el reglamento interno. Lo que se sugiere aquí es que sea una construcción participativa de manera que la comunidad educativa pueda saberse como parte de esa construcción colaborativa, conozca, digamos, y se comprometa sobre todo, ¿no? Porque al participar en esta elaboración se van a comprometer, ¿ya? Para implementarlo. Otra característica es, igual que los otros instrumentos de gestión, es flexible, se adapta a las propias necesidades de la institución educativa. ¿Ya? Es preciso también porque debe incluir el contenido necesario para el funcionamiento de la IE o la gestión de la IE. Y contextualizado para lograr atender cada nivel educativo, tomando en cuenta las diferencias y necesidades de sus estudiantes. Muy bien, aquí una precisión, ¿no? Sobre el reglamento interno, una anécdota en todo caso. Recuerdo que el año 2019, eh, a ver, si la memoria no, 2021, previo a la pandemia, llegó un proyecto de ley del Congreso de la República, ¿ya? El proyecto de ley nos llegó al Ministerio de Educación para prohibir el uso de los celulares. Nosotros analizamos el pedido la exposición de motivos. La propuesta normativa que viene del Congreso tiene una estructura, ¿no? Que se analiza. En ese análisis vimos que en la exposición de motivos hablaban de algunas experiencias que había en Europa, de algunas escuelas, hablaban de los riesgos que podría implicar que los estudiantes utilicen los celulares o que los docentes pudiesen distraerse con el uso de celulares cuando estén dictando clases, ¿no? Entonces, como una propuesta de ley, nosotros lo evaluamos y respondimos en esa oportunidad al Congreso, indicándole que no era necesario una ley, ya que la institución educativa contaba con instrumentos de gestión. Y uno de esos instrumentos justamente es el reglamento interno. Si habría la necesidad que la institución educativa prohíba el uso de los celulares a los estudiantes o a los docentes,
Entonces, debería evaluar, de acuerdo a sus características, esa posibilidad de prohibir estos aparatos. Ya, pero eso tendría que estar en su reglamento interno. No lo va a hacer porque una ley así se lo proponga, sino porque la institución lo prevé y lo considera en su reglamento interno, y su reglamento interno es para su ejecución y este uso dentro de la institución educativa. ¿Sí? Entonces, ese proyecto de ley quedó sin efecto porque esa fue la respuesta que pudimos dar, ¿no? Y imagínense que se hubiera dado esa posibilidad de acceder a esa ley que estaba proponiendo el Congreso, eh, hubiéramos nosotros prohibido el uso de estos aparatos y nos vino al año siguiente el COVID. Entonces, para el COVID, ustedes saben que ha sido muy importante el uso no solo de las computadoras, sino también de las tablets, los celulares, ¿no? Para poderse comunicar con los estudiantes. Eso hubiera sido un caos, ¿no? Si hubiéramos un año antes prohibido el uso y una incoherencia además también de la propia norma, ¿no? Además, porque en los argumentos que nosotros dimos de respuesta a esa propuesta de proyecto legislativo era que se estaría aparentemente, digamos, no respetando algunos derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la comunicación, el derecho a tener acceso a la información. Incluso ustedes saben que estos dispositivos ahora son importantes para muchas de las actividades que hacemos, ¿no? Queremos tener acceso a contenidos, tenemos que querer, digamos, hacer alguna transacción económica con el banco o con otras personas. Se ha vuelto un instrumento, digamos, indispensable para las diferentes gestiones personales que hacemos, ¿no? Entonces, imagínense si hubiéramos accedido a esta ley, se nos hubieran presentado serios problemas, además. Es una anécdota para indicarles cuál es la importancia del reglamento interno, ¿no? Entonces, el reglamento interno va a establecer, digamos, digamos que la institución educativa pueda poner sus parámetros si considera que algo debe regular, ¿no? Para eso es para regular, ¿no? En este caso el uso de celulares lo puede regular, ¿no? Durante clases puede decir que dejen sin o apaguen su celular o lo dejen en algún espacio de la institución, etcétera, ¿no? Porque incluso sabemos que algunos docentes hacen sus clases utilizando algunos dispositivos, sean tablets o los mismos celulares, ¿no? Muy bien, entonces comentaba, repito esta anécdota porque aquí se cobra relevancia ese instrumento de gestión. ¿No? Para regular justamente no solo esta situación, sino otras que considere la escuela que deba regularla y que debe de alguna manera permitir una convivencia armoniosa en la institución educativa. Beneficios: delimita claramente las responsabilidades, promueve la autonomía de la IE, protege a los integrantes de la comunidad educativa y construye un clima escolar positivo que promueve la convivencia. Cuando hablamos de beneficios en el clima escolar positivo en la IE, hablamos de la influencia del bienestar en la comunidad educativa, disminuye la violencia escolar, genera satisfacción laboral de parte del personal, reduce problemas conductuales y emocionales de los estudiantes, y el reglamento interno también impacta positivamente en los logros de aprendizaje y éxito académico de los estudiantes, ¿no? Muy bien, estas son las características y beneficios del reglamento interno. El siguiente instrumento de gestión, lo vamos a llamar así, es parte de la propuesta pedagógica de la institución, es el proyecto curricular institucional. Em, una vez me contrataron para elaborar un proyecto curricular institucional. Entonces yo le pregunté a la comunidad educativa, ¿tienen algo que quieran hacer como institución, algo nuevo? No, me dijeron, entonces no necesitan un proyecto curricular institucional. Si van a hacer lo que dice el ministerio, según la normativa, etcétera, van a cumplir lo que dice el currículum, no necesitan un proyecto curricular institucional. Para eso tienen ustedes el diseño curricular, ¿no? Básico. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque un proyecto curricular es un proyecto. Si lo llevamos a una situación micro, por ejemplo, si quieren trabajar un tema, quieren ustedes trabajar un tema
digamos, un tema ambiental, o con los chicos un tema de biohuertos, hacen un plan, ¿correcto? Hacen una planificación curricular y orientado a ese propósito. Pero cuando esto ya es institucional, ya no solo lo hace un docente en su área, un docente en el aula, cuando ya es institucional, entonces ya se convierte en un proyecto donde todos están involucrados. ¿Ya? Aquí definimos, por ejemplo, el proyecto curricular es un instrumento de gestión que orienta procesos pedagógicos de las instituciones educativas para el desarrollo de aprendizajes. Durante el seguimiento de su implementación puede ser ajustado o modificado. Asimismo, su evaluación y actualización son anuales. En este sentido, el proyecto curricular institucional, la IE desarrolla la propuesta pedagógica definida en el PEI a partir del análisis de situación de los estudiantes, sus contextos, sus aprendizajes esperados, el estado de sus habilidades socioemocionales, la organización de las competencias en áreas curriculares, talleres u otras actividades, el proceso de evaluación de los aprendizajes, así como decisiones sobre la atención a la diversidad, la metodología, el desarrollo de la tutoría y orientación educativa, la organización y participación de los estudiantes, espacios, el tiempo, el uso de recursos, materiales educativos, entre otros, ¿no? De acuerdo, obviamente, a entre otros acuerdos determinados por la comunidad educativa. Les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho hablar de algunas vivencias, algunas prácticas que ayudan a redefinir, digamos, la importancia de estos instrumentos. En el año 2000 o por ahí más o menos, hubo un eclipse total, ¿no? Que se iba a dar durante la tarde. En el eclipse total, se oscurece todo, todo parece de noche, ¿ya? Y entonces, este evento, que nosotros lo podemos pronosticar con años de anticipación, una institución educativa de una comuna de Chile lo había visto como una oportunidad, ¿no? 4 años antes de ese evento, se pusieron de acuerdo todos los docentes de la institución para trabajar este tema, este fenómeno cosmológico, ¿no? Como es un eclipse. Pero ellos fueron más allá, ¿no? Dijeron, el lugar donde estaba esta escuela era un lugar privilegiado en Chile, donde se podría, digamos, hay observatorios astronómicos, por su posición es un cielo limpio, no tiene mucha contaminación lumínica, etcétera. Entonces, ellos, esta institución que está ubicada ahí, sabía que cada vez que habían eventos de este tipo, venía mucha gente extranjera a ese lugar, de varios países, ¿no? Pero sobre todo, gente que hablaba otro idioma. Entonces, dijeron, bueno, el inglés es un idioma internacional, entonces, nuestro proyecto curricular institucional va a estar orientado justamente a trabajar el tema del inglés, pero también trabajar el tema de vinculado a todo el tema del cosmos, ¿no? Planetas, satélites de los planetas, galaxias, constelaciones del cielo, estos fenómenos también como los eclipses, etcétera. Dijeron, bueno, vamos a trabajar esto desde primaria hasta secundaria. Y desde primaria hasta secundaria les vamos a enseñar el inglés. Ya, sobre todo se va a exigir bastante en secundaria. Y tenían 4 años para que los niños, aparte de las clases que ya recibían en inglés, iban a incrementar, digamos, las horas, ¿no? Entonces, en su proyecto curricular institucional, en su plan de estudios, porque acaba de ir el plan de estudios, incrementaron las horas de, de su plan de estudios en el idioma inglés. Y tenían 4 años para lograrlo. Ellos aspiraban que los estudiantes, cuando terminaran o estuviesen en los años tercero, cuarto y quinto, pudiesen tener un manejo adecuado del inglés, ¿no? Porque ellos decían, si van a venir esta gente extranjera, nos va a ayudar este idioma y los chicos van a poder ser de guías, ¿no? Indicarle en ese cielo estrellado las constelaciones, cómo están ubicadas, su posición, digamos, en el espacio, en el lugar, con referencia a los astros y estrellas, a las constelaciones, qué sé yo. Y sobre todo explicar el fenómeno del eclipse, ¿no? Porque lo iban a estudiar 4 años. Entonces, imagínense, toda la institución ahí, desde primaria hasta secundaria, dependiendo del grado, organizaron
todo su trabajo en función al eclipse, ¿sí? Pero con estos rasgos distintivos, ¿no? Como manejar un segundo idioma, etcétera. Entonces, toda la escuela se puso a trabajar en esto, de diferentes áreas, hicieron proyectos, etcétera, ¿no? Llegó el día del eclipse y en efecto llegaron muchos extranjeros. Y hay videos en los que se ve que los niños están hablando con los extranjeros en inglés. Y no solo eso, sino que están explicándole a estas personas sobre el fenómeno del inglés. Es más, a los connacionales o las personas del lugar o de otros, en ese caso son regiones que existen allá, personas de otras regiones que iban a ese lugar también les explicaban con mucha sobriedad y con, digamos, sobre el tema que habían estudiado por 4 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese contexto cobra sentido un proyecto curricular institucional. No sé si me dejo entender con este ejemplo, ¿no? Eh, que obviamente en su proyecto educativo institucional, su visión está clara, ¿no? Es decir, ser un colegio bilingüe, ¿no? Que desarrolla capacidades en estudiantes para comprender su entorno, qué sé yo, ¿no? Vinculado al espacio. Ya, vean ustedes cómo cambia su visión. Su misión era preparar a los estudiantes en temas vinculados a fenómenos espaciales, y desarrollen una segunda lengua para poder comunicarse efectivamente. Ya cambia todo, ¿no? Todos los instrumentos comienzan a tener sentido, porque justamente así como el PEI, con su visión, misión, etcétera, le da una orientación, ¿ya? A la gestión de la institución. Entonces, por eso decimos que estos instrumentos le dan autonomía a la institución. La institución puede hacerlo, ya, pero tienen todos que estar de acuerdo en hacerlo, porque tiene que ser el compromiso de cada uno de ellos. Entonces, en ese marco, en ese contexto, cobra sentido un proyecto curricular institucional. Si la institución quiere trabajar, por ejemplo, el tema del reciclaje, ¿no? Desde inicial hasta secundaria, eh, trabajando ese tema de acuerdo a los niveles, etcétera. Si en la modalidad de educación básica alternativa también quieren trabajar temas vinculados al emprendimiento a través del reciclaje, lo puede hacer y para eso tiene el proyecto curricular institucional. Ahí van a establecer cuáles son los talleres que van a hacer, van a plantear el plan de estudios en tiempo, en contenidos, incluso definen muchas cosas acá, ¿no? La gestión de la escuela. Para este colegio que proponía ese proyecto educativo institucional con su PCI particular, em, por ejemplo, en el proceso de contratación de docentes, obviamente ellos pedían como mínimo requisito que manejen el inglés intermedio. No, vean ustedes cómo todos los procesos de la escuela cambian cuando se tiene un proyecto educativo institucional ya definido, cuando ellos están estableciendo que su proyecto curricular institucional ya cobra un rumbo, ¿no? Una orientación. No sé si se ha entendido ese ejemplo, los leo en el chat, em, para entender un poquito el sentido de estos instrumentos de gestión y sobre todo del PCI. ¿Qué dicen? ¿Lo comprendieron? ¿Están de acuerdo? Em, ¿O algún comentario que quieran hacer al respecto? ¿Se entendió más o menos este ejemplo? ¿Entienden cuál es la vinculación con el PCI? Muy bien, sí, nos dice Sandra, nos dice que sí, ha comprendido. Este, mm, sí, me dice Karina que si lo puedo explicar otra vez, perfecto, no hay ningún inconveniente. Gracias, Jonathan. Yolita también nos dice que sí. Judith también nos responde positivamente. Muy bien, hablábamos de cuál es la importancia del PCI, ¿cierto? Gracias, Bexabe. Dice la importancia, ¿por qué hacemos lo que hacemos, no? ¿Por qué tenemos que hacer un proyecto curricular institucional? Em, Siempre tiene que estar vinculado a algo que quiera hacer la institución, sin salirse del marco, de lo que establece el currículo nacional, ¿no? Es decir, el currículo nacional, ustedes saben, tiene los perfiles del estudiante, tiene las competencias. Para lograr esas competencias se organiza el currículo en áreas.
Ahora, de acuerdo a la modalidad, también se establece cuál va a ser la propuesta de gestión, la propuesta pedagógica de la institución. Pero aquí el PCI cobra importancia cuando se hace algo que es autónomo, que le da autonomía a la institución. ¿Ya? Les decía, pueden haber muchos temas en los cuales la institución pueda trabajar, ¿no? En el caso de Eva, trabajar con el tema de emprendimiento, ¿no? Y eso le va a dar orientación, digamos, a sus talleres, a las propuestas que implementen, ¿no? Entonces, les explicaba esta anécdota que sucedió en una escuela de Chile, ¿no? Que ellos en este caso identificaron que su fortaleza era el lugar donde vivían, que era un lugar alejado de la ciudad, un lugar que no tenía mucha contaminación lumínica y su ubicación era un lugar por excelencia para poder observar el cielo, ¿no? Y todos los fenómenos que ahí se daban, ¿no? Y entonces identificaron que había un eclipse en 4 años más y a partir de ahí trabajaron un proyecto curricular institucional. Todo vinculado a este fenómeno y por supuesto todas las áreas trabajaron en función a ello y sobre todo el área de idioma extranjero lo potenciaron porque creyeron que esa era una oportunidad para motivar a los chicos de que puedan, y sepan también ya tener claro de repente su vocación, ¿no? A través vieron que era una herramienta importante, conocer otros idiomas para poder relacionarse con las personas, para poder explicarles este fenómeno. Y en efecto, fue muy grato ver los resultados cuando se dio el eclipse, días antes, durante y después, como toda la comunidad educativa está entusiasmada con eso, ¿no? Pero los estudiantes no pudieron haberlo hecho solos, necesitaban el concurso de todos los docentes de la institución educativa, que todos estuvieran comprometidos en este propósito, ¿no? Es decir, trabajar desde el aula en sus planificaciones curriculares ese tema. A eso me refería con el ejemplo. Ahí cobró importancia y relevancia el proyecto curricular institucional, que, como les dije hace un momento, les da autonomía a la institución educativa. ¿Sí? Muy bien, cuando hablamos acá del PCI, estamos hablando de un proceso que también es importante, que es la diversificación curricular. Eh, Diversificar el currículum significa lo que me establece el currículum nacional, yo lo puedo adaptar a las condiciones de mi propia escuela, las características de los estudiantes, em, eh, digamos, hasta las características que tiene la comunidad donde está la escuela, ¿no? Para eso adaptamos el currículum a esa demanda. Para eso tenemos estas características del currículo, de la diversificación curricular, ¿no? El PCI es abierto, o sea, se puede hacer en cualquier intervención en ese sentido. Es flexible, porque como se evalúa cada año qué funciona, qué no, se puede hacerle algunos ajustes. Participativo necesariamente porque para que todos se comprometan, tienen que participar en la elaboración del PCI. Sí, es identitario, es decir, le da identidad, porque en el marco de la autonomía la institución está haciendo algo que no están haciendo otras instituciones. Y si al padre de familia le interesa eso, obviamente lo que va a hacer es buscar como alternativa matricular a sus hijos en esa escuela. Es diversificado porque obviamente, digamos, adapta a estas características que demanda, no solo las características de la población a la que atiende, sino que atiende también esas demandas educativas de estas personas, ¿no? Es intercultural e inclusivo porque justamente cuando hablamos de la diversificación, si yo tengo algún estudiante que es, por ejemplo, por decir, sordo, entonces yo tengo que hacer las adaptaciones. Mi PCI tendrá que considerar ahí el diseño universal para el aprendizaje, por ejemplo, que son estrategias para adaptar
el servicio educativo a las demandas y necesidades de estas personas que tienen esta condición, ¿no? Por eso es intercultural, es inclusivo, intercultural porque toma en cuenta los usos y costumbres de la población donde está situado el servicio educativo, ¿no? Y autoformativo, por supuesto, porque permite que la propia comunidad educativa pueda, digamos, involucrarse en esta elaboración conjunta del PCI y en ese proceso identificar cuáles son sus propias demandas formativas y aprender, ¿no? Aprender del grupo de manera, en el trabajo colaborativo que se haga para la construcción de este PCI. Eh, la diversificación curricular responde preguntas que hacia dónde y cómo se orienta la propuesta pedagógica de la IE. Responde también preguntas de cuáles son los principios, valores y enfoques, ¿no? Em, Lineamientos que orientan la propuesta pedagógica de la IE. ¿Qué perfil de estudiantes espera al término de la educación básica en la IE? Eso está vinculado a las 11 competencias, por supuesto, del currículum. ¿Qué rol asume cada actor de la comunidad educativa? ¿Qué y para qué aprender y enseñar? ¿Cuál es el propósito de lo que se está haciendo? ¿Qué y para qué evaluar? ¿No? ¿Cómo y cuándo aprender, enseñar y evaluar? ¿Y con qué recursos contamos en nuestra guía para promover el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes? Todo esto nos ayuda la diversificación curricular para elaborar un proyecto curricular institucional. Aquí hay una ruta para la diversificación. Nosotros tenemos un currículum nacional, ¿cierto? Y hay responsabilidades por cada instancia de gestión, ¿no? Es decir, a partir del MED, el MED nos da, el Ministerio de Educación nos da la política educativa nacional, eso está tiene un marco de respaldo que es la Ley General de Educación, está también el Proyecto Educativo Nacional como documentos referenciales, ¿no? Em, ¿Qué documentos curriculares se producen? El MED nos ha brindado un diseño curricular nacional, lineamientos nacionales para la diversificación curricular, esos están establecidos ya, y a través de la DRED ya empieza la diversificación. Si es el documento nacional, ustedes saben que es un documento nacional, es para todo el país. Sin embargo, nuestro país es diverso, ¿no? Tiene diferentes geografías, eh, tiene diferentes climas, diferentes culturas, diferentes usos, costumbres. Entonces, si es el documento nacional que es responsabilidad de darnos el Ministerio de Educación con sus lineamientos, etcétera, lo que toca a las otras instancias de gestión como la DRE, la UGEL y la institución educativa ya corresponde a la diversificación, ¿no? Cada uno en el marco de sus competencias genera procesos de diversificación. ¿Qué documentos toma la ADRE, por ejemplo, para hacer su proceso de diversificación? El Currículo Nacional de Educación Básica, los lineamientos nacionales, el Proyecto Educativo Nacional y también el Proyecto Educativo Regional. El Proyecto Educativo Regional hace un diagnóstico también de las necesidades de la región. Ahora, no todas las regiones también son iguales, ¿no? Las regiones siguen planteando un documento regional, pero digamos, hay regiones que tienen poblaciones marcadamente diferentes, sea digamos, de usos, costumbres o incluso territorialmente, ¿no? Por clima, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, saben ustedes que Puno tiene valles interandinos, tiene también zona de Brae, ¿no? Entonces ya miren, esas poblaciones tienen otras características, otras demandas, ¿no? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, el tema de gestión de riesgos, en Puno yo podría trabajar en algunas localidades el tema de las heladas, ¿no? O el estiaje, ¿no? Pero en la parte de selva que tiene Puno, yo podría trabajar inundaciones, ¿no? Huaicos, qué sé yo. O sea, son diferentes. Está en una misma región, pero tienen diferentes desastres naturales sobre los cuales, como institución educativa o como instancia de gestión educativa, podríamos intervenir para atender esas particularidades.
Para eso, ¿qué hace la DRE? Establece lineamientos para que puedan diversificar, ¿no? Y la UGEL cuenta también con los mismos documentos, cuenta además del proyecto educativo regional, cuenta con el proyecto educativo local, que ya se circunscribe a su localidad, a las propias, al propio diagnóstico de su comunidad, ¿no? Y da orientaciones para la diversificación curricular, pero a nivel local. La institución educativa cuenta con esos mismos documentos, pero también cuenta con las orientaciones regionales, las orientaciones locales y por supuesto cuenta con su proyecto educativo local. Los documentos curriculares que va a producir la institución educativa es justamente su PCI, ¿no? Como respuesta a todo este marco, estos lineamientos elaboran su proyecto curricular institucional. ¿Y cómo lo concreta? A través de una programación anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje u otras estrategias como la aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, para hacer el PCI, para lograr elaborar un PCI, hay que tener en cuenta las responsabilidades de cada una de las instancias. Y en el caso del Ministerio de Educación ya tenemos un currículo nacional de educación básica, tenemos un proyecto educativo nacional, tenemos lineamientos nacionales también para la diversificación. La diversificación ya empieza aquí a nivel de las instancias de la DRE, la UGEL y la IE, cada uno en el marco de sus competencias. Y la institución educativa lo que hace obviamente le corresponde hacer su PCI, ¿sí? Otra vez atendiendo sus características, su entorno y lo que... A grandes rasgos, estos son los cuatro instrumentos em, que hemos querido, eh, digamos, en forma general presentarles, porque son los instrumentos que les va a permitir a ustedes gestionar su institución educativa. Y la clase anterior hablamos justamente de cómo se vinculaban, ¿no? El PEI, como vamos a ver ahora, por ejemplo, tiene estos componentes. Tiene una identidad, donde se da información sobre la institución educativa, como lo vamos a ver en detalle ahora. El diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de cuáles son sus fortalezas, sus amenazas, etcétera, ¿no? Información que tenga sobre el servicio que se ha dado, etcétera, ¿no? Vamos a hablar en detalle. A partir de ese diagnóstico se plantea objetivos y metas. Obviamente aquí en la identidad tenemos también la visión y misión, ¿no? Eh, entonces se plantean objetivos y metas. Estos objetivos y metas se van a trabajar a nivel de actividades y ahí ya se vincula con el PAT. El PEI contiene una propuesta pedagógica que va a diversificar el currículum y elaborar un PCI. Y la propuesta de gestión, obviamente, que va a ayudar a orientar el reglamento interno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el proyecto educativo institucional se concreta ya a nivel del Plan Anual de Trabajo y si tiene una visión particular, autónoma, entonces ya se concreta en la propuesta pedagógica a través del PCI, ¿no? Esa era la relación que hay entre estos documentos de gestión. ¿Sí? Ahora les voy a compartir. Muy bien, hoy día, ya con este marco referencial que hemos dado, vamos a hablar del proyecto educativo institucional. ¿Sí? Antes de entrar a esto, em, tenemos un medio de comunicación. Me pidieron las diapositivas de las clases anteriores, las he compartido. Entiendo que hay un coordinador que tiene contacto con ustedes y les ha compartido estos materiales. Me gustaría, para no caer en la teoría, que algunos voluntarios puedan compartirme su PI o su PAT, ¿sí? Para que la próxima sesión, con la autorización de ustedes, podamos compartir y revisar algunos elementos fundamentales del PEI y el PAT y así van a, digamos, nos van a permitir, em, con ejemplos concretos, dar algunas orientaciones. A la vez que podemos hacer algunos ajustes o documentos, nos va a servir para que los demás, digamos, comprendan mejor estos instrumentos de gestión. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo?
Más bien que no sean muchos, porque me gustaría tener unos cuatro o cinco nada más para revisarlos y a partir de ahí poder trabajar en la siguiente sesión. Sí, Karina nos dice gracias, sería bueno, sí, sí, considero de que sí. Con su permiso, obviamente vamos a compartir no todo el documento, sino algunos elementos para ver em, la consistencia de acuerdo a lo que hemos estado explicando y compartiendo. En estos momentos en el chat se está compartiendo también el link de la asistencia a la clase de hoy, por favor, para que puedan registrarse. Muy bien. Entonces, ya me van comentando quiénes serían las personas que van a compartirme esos documentos de gestión de su institución en la que labora. Muy bien, vamos a hablar del PEI, pero antes de hablar del PEI, hablemos un poquito de la modalidad en forma general, ¿sí? La modalidad, esta modalidad de educación básica alternativa es equivalente a la educación básica regular, porque tiene los mismos objetivos y está orientado a un servicio de calidad, ¿ya? Tiene los mismos objetivos en el sentido de que está orientado a la formación integral de los estudiantes. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la educación básica alternativa, de acuerdo al público que atiende, prepara para el trabajo y el emprendimiento, ¿no? Ahí debería estar enfocado todos los esfuerzos, ¿ya? Para que el usuario pues vea que su incorporación al sistema o su culminación educativa tenga un sentido a las cosas que ya está haciendo, ¿no? Porque es gente que muchas veces se está incorporando al servicio, es gente que ya está trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué lo diferencia en todo caso? Es que la EVA enfatiza en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales o emprendimiento. Ustedes saben sobre la organización flexible que tiene. Ya debe atender en ese sentido las necesidades y requerimientos de los estudiantes a fin de que adquieran las competencias y además puedan acceder a otros niveles educativos. Es un poco también la intención, ¿no? Entonces ya por ahí tenemos claros cuál es la misión que tienen como educación básica alternativa. Eh, Ese tema de la edad normativa, ¿no? Está dirigida a personas de 14 años a más que no accedieron o no culminaron su primaria o secundaria y que busca concluir sus estudios sin dejar de trabajar en el caso de los que lo están haciendo, ¿no? Es importante este marco. Yo sé que ustedes lo conocen, lo saben, pero es importante ubicarnos también en la modalidad. Cuando hablamos nosotros de gestión, cuando estamos hablando de empezar a elaborar estos instrumentos de gestión que le van a una orientación a la institución educativa, es importante hablar de los aliados estratégicos, ¿ya? ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? La pandemia nos ha enseñado de que nada se puede hacer como sector solo. ¿Ya? Necesitamos de aliados, como en este caso el sector del Minedu, digamos, el Ministerio de Educación, mejor dicho, comenzó a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud, ¿no? Para el tema de la prevención. Eso tuvo que haber sido siempre así. No esperar una pandemia para que genere esa necesidad, ¿no? Pero no solo existe el Ministerio de Educación, está el MIDIS también, porque atiende a esa población vulnerable, ¿no? Entonces hay que empezar a abrir la gestión a esas instituciones. Si ustedes piden un apoyo a esas instituciones, así como piden asistencia técnica a la SUGEL, a las DRE, o en todo caso al Ministerio de Educación, también pueden coordinar apoyos, pedir soporte a otros ministerios, ¿ya? Por ejemplo, es importante que ustedes hagan alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Porque como hemos dicho, la modalidad está orientada al desarrollo de estas capacidades, ¿no? Productivas, ¿no? A educación para el trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ustedes pueden hacer alianzas estratégicas con ellos para que capacite al personal, para que les ayuden a trabajar en los módulos que han preparado, qué sé yo, ¿no? Hay un catálogo de títulos y certificaciones. Tendría que vincularse ustedes como SEBA a eso, pedir orientación, etcétera, ¿no?
Ya no solo dependeríamos del Ministerio de Educación en ese sentido, sino buscar estas alianzas. Entonces, cuando hablamos de alianza estratégica, perdón, hablamos de gestión escolar, la gestión tiene que salir de la escuela. O sea, no todo se hace en la escuela. Tengo que buscar aliados estratégicos. Y como lo hemos planteado acá, se debe articular la gestión a través de alianzas estratégicas con diversas instituciones del sector público y también, por supuesto, privadas, ¿ya? Además de organizaciones de la sociedad civil con el fin de reducir la tasa de analfabetismo, promover el acceso educativo, la permanencia y la culminación de la educación básica en su población objetivo. Como hemos dicho, tenemos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ese es un aliado importante para ustedes. Tenemos el Instituto Nacional Penitenciario también, donde en muchos de los casos se da este servicio de los centros de educación básica alternativa para personas privadas de su libertad. También tenemos, como podrían tener ustedes como aliado al Jurado Nacional de Elecciones. Dispurse Fundación es una fundación que ve la educación contra la pobreza y por supuesto es salud, ¿no? Recuerden que ustedes atienden a población vulnerable, pueden hasta trabajar campañas con ellos. Busquen ustedes esas alianzas, por favor. Tenemos también el MIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En este caso, ustedes saben que este programa trabaja con, o este ministerio trabaja con programas de programas juntos, Pensión 65. Entonces, ahí tienen ustedes aliados, ¿no? Toquen esas puertas, por favor, para poder gestionar su servicio. Y el Ministerio de Justicia también, ¿no? Ahí existen los programas nacionales de centros juveniles, PRONACE. ¿Sí? Me dice Sandra una consulta, me dice, Sandra, ¿puedes escribirme? Te leo. Mientras Sandra tiene una consulta, esperamos que escriba. Entonces, vamos a hablar del proyecto educativo institucional y otros instrumentos de gestión, pero esta oportunidad hablamos solo del proyecto educativo institucional y hablemos de este nuevo modelo de gestión, ¿no? Que hemos compartido la última vez, basado en el Decreto Supremo 006 del 2021 y en la Resolución Ministerial 189, que nos da disposiciones sobre estos comités de gestión escolar. Y entonces este modelo de gestión nos propone cuatro dimensiones, ¿no? La dimensión estratégica, que está vinculada justamente a los instrumentos de gestión. Estos instrumentos de gestión ponen énfasis en una gestión basada en los aprendizajes, por eso se refiere al compromiso uno, y por supuesto, como garantizan un servicio educativo de calidad, una formación integral, la educación como un derecho. Entonces el compromiso 2 se refiere al acceso, ¿no? Al acceso al servicio educativo y, digamos, su culminación también en esa, digamos, en su formación, ¿no? Em, y la dimensión administrativa está vinculada al compromiso de gestión escolar 3, que hemos hablado ahí del tema de matrícula, hemos hablado del tema de la calendarización, el tema de infraestructura, etcétera, ¿no? Son condiciones operativas, digamos, que garantizan el servicio educativo y tienen redundancia en los logros de aprendizaje y en el acceso y culminación oportuna. Tenemos la tercera dimensión, que es la dimensión pedagógica. En la dimensión pedagógica está vinculada con el compromiso de gestión escolar 4, es decir, todo lo que tiene que ver con el desempeño docente, ¿no? El trabajo colaborativo, el monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica, etcétera. Y por último, la dimensión comunitaria, que está vinculada al compromiso de gestión escolar 5, relacionado posiblemente al bienestar escolar y a una convivencia armoniosa en lugares seguros y libres de violencia, ¿no? Muy bien, es importante porque este es nuestro marco de referencia para elaborar los instrumentos de gestión. Eso también lo habíamos compartido la última vez. ¿Qué nos dice la Ley General de Educación? En el capítulo 2, cuando habla de institución educativa, nos dice que la finalidad de la institución educativa es el logro de aprendizajes. O sea, por eso la gestión debe estar centrada en el logro de aprendizajes. Y la formación integral de los estudiantes, ¿sí? Eso hay que tener claro. Cuando nosotros hacemos la misión de la institución, tiene que decir, sencillamente puede decir esto, ¿no? La formación integral del estudiante
y una gestión centrada en los aprendizajes. Listo, con eso es suficiente, ¿no? Y como ustedes son de educación básica alternativa, ¿no? Pueden hablar de aprendizajes vinculados a la educación para el trabajo y el desarrollo del emprendimiento. Esa es su misión. Ya está listo. Como visión sería una institución centrada o ya ustedes pueden soñar en la visión, pues, ¿no? Con estudiantes insertados que culminan oportunamente y son insertados a la actividad productiva, qué sé yo, ¿no? Como visión, ¿no? Entonces, el proyecto educativo institucional orienta la gestión de la institución educativa como ámbito físico y social, establece vínculos con diferentes organismos de su entorno. Ahí hablamos nosotros de los aliados estratégicos, ¿no? Es importante los aliados. No trabajen solos, colegas. Ahí hay aliados, toquen esas puertas. Esas instituciones, esos ministerios, tienen también la obligación de dar soporte, de acompañar, ¿ya? Establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno, ahí hablaba de los aliados estratégicos, y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares, ¿ya? Y comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional. Los programas educativos se rigen con lo establecido de este capítulo en lo que le corresponde. Y el artículo 68 dice funciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la institución educativa? Funciones son elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes. Es lo que dice la ley y de ahí justamente sacamos nosotros la visión y misión y, digamos, orientaciones generales para los otros instrumentos. El Decreto Supremo 011 del 2012, que justamente reglamenta la Ley General de Educación, en su artículo 137 nos precisa los instrumentos de gestión. Y nos dice A, el proyecto educativo institucional y B, el plan anual de trabajo, ¿no? El proyecto educativo institucional contiene la identidad de la institución, que es importante saber, digamos, cómo se origina la institución, por qué se creó, cuál fue su finalidad, etcétera, ¿no? Dónde están ubicados. ¿Sí? Algo que le dé identidad, ¿no? El diagnóstico, es decir, diagnóstico, digamos, de los servicios que ofrece la institución educativa, ¿no? Tenemos ahí algunos, ¿cómo se llama esto? Unos lineamientos de eficiencia educativa, ¿no? Que es el número de aprobados, promovidos, que requieren recuperación, etcétera, ¿no? Ya, contiene ese diagnóstico. Y aquí en el diagnóstico es importante contar con data. Institución educativa que no tiene data va a tener problemas de gestión, ¿ya? Es importante contar con esta información, ¿ya? Y conocimiento de la comunidad educativa, ¿no? Es decir, dónde está dando el servicio educativo para ver cuáles son sus demandas, ¿no? Etcétera, de la comunidad educativa y su entorno, ¿no? Porque a partir de ahí podemos adaptar estos instrumentos a esas necesidades, a esas características, etcétera. Dice, ¿no? Contiene no solo esto, sino también contiene la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Y hemos dicho que en la propuesta pedagógica se desarrolla el PCI y en la propuesta de gestión se dan orientaciones en el reglamento interno. Contiene también resultados y planes de mejora, se elabora en el marco del proyecto educativo local y el Plan de Desarrollo Concertado Regional. Se fundamenta en la democracia participativa de la gestión escolar dentro de una visión prospectiva de la educación. ¿Qué significa una visión prospectiva de la educación? La visión prospectiva es decir, cómo se ven ustedes de acá a algún tiempo, pero no es solo cómo nos vemos, sino también qué está pasando en el mundo, ¿no? Y cómo respondemos a eso. Por ejemplo, si ustedes viven cerca a Lima o a Chancay, y yo creo que esos deben ser muy ricos esos proyectos, esos instrumentos de gestión, ¿no? ¿Cómo va a cambiarles la vida ese puerto de Chancay a todos los pobladores que viven no solo en Chancay, sino en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer ante esa situación? O sea, ¿cuál va a ser la demanda? Si vienen estas empresas, si contratan mano de obra, ¿quiénes son los que están invirtiendo? Ah, son chinos. ¿Y por qué no la institución educativa comienza en su proyecto educativo institucional y en su PCI comienza a incorporar pues talleres de chino mandarín, por ejemplo, ¿no?
O sea, esa es la visión prospectiva. Yo me adelanto al futuro, veo, o sea, como visión sí, pues así me espero ver, pero me espero ver así porque analizo las demandas del presente y a partir de ahí me veo en el futuro cómo se van a atender esas demandas, ¿no? A eso se refiere la visión prospectiva de la educación. Es importante esto, colegas, por favor, esta análisis prospectivo que se hace, ¿no? Y el plan anual de trabajo B concreta los objetivos estratégicos del proyecto educativo institucional, ¿ya? En actividades y tareas. Es decir, para yo llegar a esos objetivos, necesito establecer actividades y tareas que se realizan en cada año, ¿sí? Y tengo, por supuesto, hacer una evaluación permanente en función de las necesidades del servicio educativo y de los planes de mejora. Hablemos entonces del proyecto educativo institucional. Había una consulta. Bien, Sandra nos dice, ¿una alianza estratégica uno como docente lo puede hacer o tiene que ser la directora de la institución? Buena pregunta. A ver, el representante, digamos, jurídico de la institución educativa es el director, ¿no? El docente puede tener la necesidad, si está en una comisión, si quiere hacer un programa formativo, por ejemplo, o una capacitación o asistencia técnica a sus colegas, como responsable de la comisión, lo coordina a través del director. El director es el que hace, digamos, la comunicación, porque para una alianza estratégica se firman convenios, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de la escuela? ¿Cuáles son las responsabilidades, en este caso, de la institución que va a apoyar o va a darle el apoyo, el soporte? Entonces, para eso el director tiene que firmar un convenio con esto, con este aliado estratégico. Y por esa razón, la alianza la tiene que hacer el directivo, ¿no? Necesariamente. La necesidad puede venir de los docentes, que conforman parte de las comisiones, etcétera, ¿no? O si tiene un proyecto educativo y necesita el soporte de alguna otra institución o aliado estratégico, lo canaliza a través de la dirección o el equipo directivo, o el director en este caso. ¿Sí? Espero que con esa respuesta, Sandra, haya quedado resuelta tu duda. ¿Sí? Si alguien tiene alguna consulta más, tenemos ahí el chat, por favor. Muy bien, algunas orientaciones para elaborar estos instrumentos de gestión la van a encontrar ustedes en la resolución viceministerial número 011 del 2019. Esta es la norma que regula los instrumentos de gestión en las instituciones educativas y programas de educación básica. Em, Acá hay un dato que es muy importante, colegas, ¿ya? Esto es muy importante, y les voy a hacer una confesión además. Em, la data, ¿no? La data, o sea, la información. Am, Cuando nosotros hemos empezado a trabajar con las direcciones regionales de educación, las UGELES, ¿no? Para que a través de ellos trabajar con las instituciones educativas, porque nosotros como ministerio no podíamos trabajar directamente con las instituciones educativas, que es la última instancia de gestión escolar, o la primera, visto de otra manera, sino que trabajamos con las DRE y UGEL. Entonces a las DRE y UGEL le pedíamos información, ¿no? Tenían información, sí, pero muy dispersa, ¿no? No la tenían sistematizada. Y ahí empezamos a trabajar algunas capacidades con ellos, ¿no? Por ejemplo, nos servía mucho, decíamos la evaluación censal. Ya, ustedes tienen, nosotros le damos como Ministerio de Educación los resultados de la evaluación de aprendizajes, por regiones, ¿no? Hasta por localidades. Pero ustedes han hecho el trabajo con los colegios de su jurisdicción, es decir, dónde están los mejores logros de aprendizaje, en qué escuelas, dónde hay más demanda, porque ustedes quieren mejorar, les decíamos, como DRE o como UGEL. Si ustedes revisan esa información, la sistematizan y les indican, estos colegios son los que tienen mejores resultados. Ah, perfecto. Entonces yo voy a tomar la decisión de que esos docentes compartan sus prácticas pedagógicas, porque les veo muy bien en esas evaluaciones, compartan, ya es una actividad que voy a proponer, pero si yo no tengo identificado cuáles son esos colegios, no voy a poder tomar una buena decisión. O si vemos cuáles son los colegios que han tenido mayores, digamos, porcentajes en inicio o previo al inicio, entonces necesitan que se les haga un acompañamiento, de repente los docentes necesitan nuevas estrategias, capacitarlos en eso,
o tienen problemas al momento de elaborar instrumentos de evaluación. Comienzo a ver cuáles son las necesidades, pero para eso tengo que levantar información, tengo que procesar la información, sistematizar y a partir de ahí tomar decisiones. A eso se llama tomar decisiones informadas, ¿sí? Entonces, para el planeamiento escolar, o sea, para planificar, para hacer los instrumentos de gestión, la generación y gestión de la información o de la data de la institución educativa resulta fundamental para la toma de decisiones informadas. Empiecen, si es que no hay información, empiecen a generarla. Elaboren sus propios instrumentos para poder elaborar, para poder tomar decisiones. ¿Sí? Si es, elaboren sus propios instrumentos para generar información. Y esa información hay que, cada año hay que incrementar esa información y hacemos después una lectura longitudinal para ver cómo se ha variado esos datos y entonces a partir de ahí ustedes van a poder tomar decisiones, ya no cualquier decisión, ¿no? Si dicen, ya vamos a una estrategia de capacitación, ya, ¿sobre qué tema? Ya, tal tema. ¿Por qué? Porque en el monitoreo de acompañamiento que hemos hecho nos ha salido esta información, ¿no? Que hay esta demanda de los docentes, hay este problema con los estudiantes, o sea, ya cualquier actividad que ustedes propongan va a ser producto de que están gestionando información, ¿ya? Entonces me detuve acá un ratito en esta expresión, porque es algo que hemos identificado a nivel nacional, ¿no? Entonces, se las comparto porque ustedes deben ser, o en el equipo deben tener a alguien que pueda ayudarles a, primero a generar la información y después a procesarla. Y cuando ya tengan esos datos, tomar decisiones. Muy bien, hablamos de las dimensiones hace un momento, y de los comités, ¿no? También hemos hablado en su momento de cuáles son las funciones de cada, esta vinculación también de los instrumentos de gestión. Aquí hablamos de algo muy importante que es la propuesta pedagógica y propuesta de gestión. La propuesta pedagógica vinculada al PCI y la de gestión al reglamento interno. Muy bien, hablemos entonces del proyecto educativo institucional. ¿Qué es? Ya lo hemos visto, es un instrumento que orienta la gestión a mediano plazo, busca mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el acceso y permanencia, orientar y servir de base en la elaboración articulada de los demás instrumentos de gestión. Lo elabora toda la comunidad educativa, liderada por el directivo. Su vigencia de 3 a 5 años, digamos, dependiendo de lo que aspira la institución educativa. Ya, Sandrita, gracias por la comunicación, no te preocupes. Muy bien, ¿cuáles son los contenidos del proyecto educativo institucional? Según la RM 011, como digamos en el contenido de esta norma, vamos a ver los contenidos del PI, son los datos generales, es decir, lo vamos a ver ahorita en un diagrama, la modalidad a la que pertenece la institución, nombre del director, dirección, datos de contacto, em, número de estudiantes, la información que les dé, digamos, un marco, ¿no? Referencial. ¿Cuál es el otro componente que tiene? Es la identidad, dar información de la institución educativa, ¿no? Cuándo se creó, em, si tiene el nombre de algún prócer, algún héroe también, qué valores impulsa ese personaje, etcétera. Toda la información que les dé a ustedes una identidad, ¿no? En la identidad encontramos también la visión y la misión, ¿sí? Eh, y luego tenemos la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Acá se hace una mención general que se desarrolla en los otros instrumentos. Es muy importante el diagnóstico y aquí hablamos de la importancia de la data. Un segundito, por favor. Denme un segundito breve. Solo unos segundos. Vean ustedes esta estructura. Acá hablamos de algo importante, ¿no? La importancia del diagnóstico. Y en este diagnóstico, un minutito, por favor. Un minutito. Vean para explicarles un ratito de qué trata. Ok. Sí, les pedí un minuto, pero ya estamos de vuelta. Bien. Entonces hablamos de esta estructura del P que la vamos a ver ahora en un ejemplo más claro, ¿no? Entonces, cuando hacemos el diagnóstico es importante decir, contar con información de la institución. Esa información nos va a permitir establecernos nuestros objetivos y metas. Para eso sirve también. Pero no solo para eso también, porque ya teniendo la información,
En el plan anual de trabajo vamos a establecer actividades, ¿no? Entonces, actividades la vamos a hacer, vamos a tomar decisión en función a ese diagnóstico y los objetivos y metas que nos planteemos, ¿ya? Y hay anexos que son planes más específicos, ¿no? Que tiene cada comisión, etcétera. Luego, ¿cómo es la identidad? Este primer componente de la institución, en la identidad tenemos nosotros los datos generales de la IE. ¿Qué datos tenemos ahí? Información básica que nos permite identificar la institución, ¿no? El nombre de la IE, la dirección, si tiene código modular o código local, el año de elaboración y periodo y la vigencia del proyecto educativo institucional. La identidad contiene la propuesta periódica de gestión, ahí solo se menciona porque se desarrollan los otros instrumentos. En la identidad vamos a responder estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? Aquí se da cuenta de las características de la institución, ¿no? Y de la modalidad sobre todo, ¿no? La misión, ¿cuál es? Ya le hemos dicho, está en el reglamento, está muy claro, la modalidad también tiene una misión muy clara, es decir, en este caso es una institución educativa orientada al desarrollo de aprendizajes que priorizan la formación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Esa sería la misión para ustedes. Y la visión es cómo se ven de acuerdo a los objetivos estratégicos que van a plantear, ¿no? Si van a ser una institución líder en el, no sé, pues líder en formación de capacidades productivas para el trabajo, qué sé yo, ¿no? Y valores, ¿no? ¿Qué valores se van a trabajar de acuerdo a los principios en que van a guiar las prácticas de la gestión de la institución? Y entonces en la identidad también se menciona la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. En la propuesta pedagógica ahí se menciona cómo va a conducir la institución educativa el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso estamos muy claros, el tipo de formación que ustedes dan. Poner énfasis en qué tendrá mi institución educativa en el plano curricular, en el marco del currículo nacional de educación básica, ¿no? Talleres formativos, opciones ocupacionales, etcétera, ¿no? Y la propuesta de gestión, la forma en cómo se va a desarrollar la gestión de la institución educativa. Y acá se pone énfasis en la gestión de la IE con respecto a los compromisos de gestión escolar. Estos son la estructura de un proyecto educativo institucional. Esta es la información que deba tener, pero todavía tenemos otros elementos más, ¿no? El diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico se hace sobre la gestión de los aprendizajes, el acceso y la permanencia. Acá se diagnostica el resultado de la gestión, ¿no? Tenemos unos indicadores de eficiencia educativa. ¿Cuáles son esos indicadores? Son pues el porcentaje de estudiantes promovidos, lo que requiere recuperación, los retirados, etcétera, ¿no? También el número de matriculados, etcétera, ¿no? Y hacemos un diagnóstico también, por supuesto, de los compromisos 1 y 2, ¿no? Es decir, cómo están los aprendizajes, ¿no? Para esto yo tengo que recoger información que es de carácter cuantitativa. ¿De dónde saco esta información? Pues la saco de las actas de evaluación, informes de progreso de aprendizajes, y también tengo que contar con información de carácter cualitativa, ¿no? En lo cualitativo es preguntas sobre la evolución del servicio, brechas en logros de aprendizaje. Según, si quieren, pueden también especificar cómo ha sido ese comportamiento según el sexo, ¿no? Cuántos son hombres y mujeres que tienen digamos, ese avance en ciertos aprendizajes, según lengua materna, quienes tienen mejores resultados, o si hay dificultades ahí, los que tienen una lengua materna diferente o una lengua materna, digamos, particular ahí en el lugar donde está el servicio. Según el turno, el término del nivel, entre otros, ¿no? Información más de carácter cualitativo. Cuando se hace el diagnóstico del compromiso de gestión escolar 2, estamos hablando de acceso y permanencia, ¿no? Ya tenemos ya la información de los resultados de gestión arriba y ese diagnóstico nos permite hacer este análisis cuantitativo, ¿no? Sobre qué documentos nos dan esta información. Para eso tenemos las nóminas matrícula, las actas de evaluación, el CIAGIE. Y para la información cualitativa,
Tenemos también preguntas sobre acciones para la permanencia, recuperación pedagógica, nivelación, entre otras. Revisen eso de acá. Acá sí quisiera preguntas, por favor. Revisen esta información. Muy bien, esta de acá es una diapositiva un poquito más, no compleja, pero es para comprender, digamos, cuando seguimos hablando del diagnóstico, hay que recoger información. Si es que no tenemos la información, hay que empezarla a generar, ¿ya? Porque como el PEI es a mediano plazo, ya cada año se puede enriquecer, digamos, este diagnóstico. Aquí se hace un análisis, por ejemplo, condición del funcionamiento de la IE, ¿no? Es decir, en cuanto al compromiso de gestión escolar, gestiones operativas, cómo está la matrícula, si ha habido algunos problemas en ese proceso, la canalización del año también, según cómo están organizados ustedes. ¿De dónde se recoge esa información? De carácter cuantitativa, del registro de asistencia, del CIAGIE, cuadro de horas, etcétera, ¿no? Y el análisis, para hacer el análisis cualitativo, aquí yo tendría que recoger información de si se ha cumplido o no la calendarización, si ha habido dificultades, o se ha cumplido con las horas lectivas previstas al año escolar, según la modalidad en este caso. La asistencia de estudiantes. También se puede hacer un análisis de eso, porque hay un retraso en la asistencia o inasistencia. Hacer un análisis cualitativo, ¿no? Asistencia del personal de la IE, proceso de matrícula, sobre el personal docente, distribución de materiales. También se hace un análisis sobre eso, ¿no? En cuanto al compromiso de gestión escolar 4, hablamos del acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica. En este caso, vamos a recoger información de carácter cualitativo cuando se hace el monitoreo de acompañamiento a los docentes, entonces se ve dónde tienen demandas los docentes, en qué aspectos, ¿no? Evaluación formativa de repente. Para esto saben ustedes que hay rúbricas para acompañar el desempeño docente y ahí se recogen las necesidades que tiene el docente, ¿no? Para mejorar su práctica. El registro de avance de los estudiantes, instrumentos de evaluación, de ahí se recoge esa información de carácter cuantitativo. También se puede recoger información de carácter ya más cualitativo, de la planificación curricular, del trabajo colegiado que hacen los docentes, del monitoreo de la práctica pedagógica en el aula, etcétera, ¿no? Y sobre el compromiso de gestión escolar 5, tenemos ahí registro de la IE en el libro de registro de incidencias de atención de casos de violencia. Se hace un análisis cualitativo ya de las normas de convivencia de la IE que está en el reglamento interno, sobre participación y comunicación de la comunidad educativa, etcétera. Entonces, estamos en el diagnóstico. Esta parte del trabajo es lo que demanda un poquito de tiempo, pero para hacer este diagnóstico yo necesito otra vez lo que les dije al principio, la data, que la institución educativa comienza a generar data. Pero no solo que genere data, sino que también la procese y la sistematice. Ese es un poquito ese reto. Muy bien, sobre para diagnosticar necesidades, ¿no? Em, entonces, se hace un análisis del FODA. Usted no sé si ha escuchado sobre el FODA. El FODA recoge fortalezas, debilidades, que son más internas de la institución. Por ejemplo, ¿qué podemos tener con fortaleza? Ya que el director ha sido reasignado por concurso y va a estar 3, 4 años. Que los profesores han sido especializados en nociones técnico-productivas. No sé, vean ustedes cuáles son las fortalezas, pero también las debilidades, ¿no? De repente el compartir ambientes con otra institución educativa también genera retraso en el inicio de las clases, ¿no? Vean ustedes cuáles son esas necesidades, ¿no? Pero también se analizan ya lo más externo, oportunidades y amenazas. En las oportunidades pueden hablarse, por ejemplo, de esas alianzas estratégicas, de la ubicación de la institución, sobre los estudiantes también que tienen, que pueden ser oportunidades porque ya vienen con algunas capacidades, qué sé yo, ¿no? Empresariales. Y amenaza de repente el horario, ¿no? Que es un lugar muy peligroso, qué sé yo. ¿Y por qué es importante hacer este análisis a nivel de resultados y causas? Porque nos permiten tomar decisiones, ¿no? Tenemos ahí los compromisos de gestión. Se hace ese diagnóstico, como hemos dicho,
para identificar cuáles son las necesidades básicamente, ¿no? A nivel de la calendarización y gestión de condiciones, se hace análisis y fortalece habilidades sobre eso, sobre el acompañamiento y monitoreo de la práctica docente, el tema de la convivencia escolar, eh, se sistematiza información recogida respecto a la calendarización y las condiciones operativas, reuniones docentes de trabajo colegiado, sobre estudiantes con dificultades de aprendizaje, la atención de casos de violencia, acción de promoción de la convivencia, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esa es más o menos una rutita para hacer diagnosticar cuáles son las necesidades, porque a partir de esas identificaciones de necesidades, entonces ya pueden ustedes proponer objetivos estratégicos y por supuesto cuando ya las actividades, como han hecho este análisis, va a ser más fácil de proponer actividades más concretas. Otro de los componentes importantes, ¿no? A partir del análisis anterior es establecerse objetivos y metas, como les he mencionado. Me establezco 3, 4, 5 objetivos estratégicos dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y si en el análisis que he hecho anteriormente tengo que mis talleres tienen maquinaria obsoleta, entonces mi objetivo será actualizar, digamos, con equipos más modernos, ¿no? Renovar las máquinas con las que se cuenta, ya ven ustedes por dónde va la orientación, si es que eso lo han identificado en el FODA anterior, ¿no? Eh, Se define sobre la base de los hallazgos que se han hecho en el diagnóstico, se plantean objetivos, los objetivos se elaboran en virtud de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Para cambiar. ¿Se articulan con qué? Con la identidad institucional y con los otros instrumentos de gestión. Para esto, para elaborar un objetivo estratégico, un objetivo tiene estos componentes. Primero el verbo, ¿no? Luego el contenido y luego la condición. El verbo nos dice la acción, por ejemplo, mejorar, ¿no? Es la acción. Si hacemos un objetivo de el referido al compromiso de gestión escolar 1. Sumado al contenido, ¿mejorar qué? Los aprendizajes. El referido al qué. Condición, conforme a las demandas del entorno y necesidades de aprendizaje según grado o nivel, ¿no? El compromiso de gestión escolar 2, por ejemplo, tiene el verbo garantizar. ¿Garantizar qué? Viene el contenido. La permanencia y culminación oportuna de los estudiantes. ¿Referido a qué? Tomando en cuenta los factores de riesgo de abandono que se han identificado en el diagnóstico. Esa es más o menos la estructura de cómo se debe elaborar un objetivo estratégico. Y obviamente para lograr eso, ya vienen las actividades que se van a plantear, ¿no? ¿Cómo logro los objetivos estratégicos? Ya vienen las actividades. Continuamos con objetivos y metas. ¿Qué son las metas? Ya hemos hablado de los objetivos. Ahora hablemos de las metas. Si yo quiero alcanzar un objetivo que está proyectado para 3 o 4 años que dura mi PEI, entonces me establezco metas, ¿no? Para el primer año, ¿cómo voy a alcanzar esa meta? ¿No? Por ejemplo, si hablamos de renovación de los equipos, ya el primer año, ¿qué porcentaje de esos equipos voy a renovar? ¿No? El segundo año también. Por ejemplo, y acá hago un alto sobre los aliados estratégicos que les comenté hace un momento. Hay ONGs, por ejemplo, que equipan digamos, cualquier institución educativa cuando estos atienden, por ejemplo, a migrantes, ¿no? Hemos tenido muchos migrantes que son de Venezuela y dependiendo de donde estén ustedes, pueden ser de Bolivia, pueden ser, no sé, pues de Ecuador en el norte, qué sé yo. Y cuando hay migrantes, hay organizaciones que con solo tengan un matriculado en la institución, ellos pueden intervenir donando equipos, mobiliario, materiales educativos. Por eso es importante identificar estas asociaciones público-privadas para poder gestionar la IA. ¿Ya? Entonces, las metas que son expresiones verificables, normalmente son cuantitativas de lo que se espera lograr en relación con los objetivos institucionales. Para ellos, ¿qué se debe considerar? Para medir el avance de una meta, yo establezco un indicador, ¿no? Un indicador es una escala numérica para medir en qué medida se cumple ese objetivo. Digo, porcentaje, ¿no? El 50%, digamos, modernizar o equipar el 50% de equipos o qué sé yo, mobiliario.
el primer año, el 75% el segundo, el tercero y así. Considerar también práctica de gestión, que es la acción cuyo cumplimiento permite asegurar las condiciones para el funcionamiento de la IA. Prácticas de gestión se refiere pues por ejemplo, al proceso de matrícula, a la calendarización, al acompañamiento y monitoreo, ¿no? ¿Cómo se elabora una meta? Porque ya hemos hablado cómo se elabora un objetivo, ahora una meta. Tiene esas características primero, eh, por ejemplo, tiene que ser específico, es decir, detallar, ¿no? Lo más que se pueda. Medible, que se pueda medir, ¿cierto? Que sea alcanzable, que sea algo que se pueda alcanzar a hacer, que sea importante, relevante, que contribuya con la misión y visión que se ha propuesto y que sea temporal, es decir, indicar el tiempo en que se va a hacer. Tenemos uno vinculado, un objetivo institucional vinculado al compromiso de gestión escolar uno, ¿no? Mejorar, ¿qué dice? Ahí viene lo específico, logro de aprendizajes, la práctica pedagógica, el proceso de matrícula. Hay que poner siempre qué se quiere mejorar, ¿no? O sea, lo específico. De los estudiantes, dice, conforme a las demandas del entorno y necesidades del aprendizaje grado y nivel. Entonces, eh, el indicador me va a indicar en qué porcentaje, ¿no? Mejorar el aprendizaje de los estudiantes, no sé, pues si hablo de la mejor aprendizaje es en términos de comprensión de textos, ¿no? En 40%, 60%, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos una meta institucional que reúne todas esas condiciones. Dice, al cuarto año, aquí estoy hablando lo temporal, ¿no? Al tercer año, ¿no? Recuerden que estas metas son para el PEI. Y si esto es para el PEI para los 3 o 4 años, ya cuando haga el PAT, ya se especifica ya a nivel más específico en el año uno. Dice al cuarto año, el año 2022 o 2026, 2028, dependiendo cuándo se elabore ese objetivo. Reducir al 6%, ahí está, lo medible. Estoy reduciendo al 6%, ¿ya? El porcentaje, ahora, el 6% no solo es medible y alcanzable, porque estoy analizando cómo ha sido el comportamiento de los últimos años de ese aspecto, ¿no? El porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño de la evaluación censal, en el caso que participen de esa evaluación. Ya, específico, ¿no? Es decir, el menor nivel de desempeño, ya, eso es lo específico. Es lo que quiero reducir, ya, es lo más específico. Con respecto a qué dice, al resultado anterior, es decir, ahí estoy hablando lo alcanzable. ¿Cuánto fue lo anterior? 18. Ya. Voy a reducir a 6. ¿Es posible eso? O lo pongo a 10%, del 18 que baje a 10, ¿no? Ya, estoy poniendo algo que sea alcanzable y que sea relevante. En este caso sí es relevante porque reduciendo el porcentaje de estudiantes que están en menor nivel de desempeño, voy a mejorar o incrementar el número de estudiantes que alcancen el logro, digamos, de mejor desempeño, ¿no? Ya, este es un ejemplo para elaborar una meta. Hace un momento vimos un ejemplo para el objetivo. Este de acá es el verbo, el contenido y la condición en forma general. Ya, para una meta ya se tiene que considerar estas características. El tiempo, ¿cuándo lo voy a hacer? Ya. Luego dice el porcentaje, dice al cuarto año, listo, ahí está el tiempo. Reducir el 6%, ahí está lo medible, lo que yo voy a medir. Eso me permite medir. El porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño de la evaluación censal. Ya, eso es lo específico. Eso es lo que quiero medir. ¿Ya? Con respecto al resultado del año anterior, ya. Es decir, ¿cuál fue el valor del año anterior? Si lo que estoy proponiendo se va a poder alcanzar y si es importante para la gestión de la IA. Esa es la característica al momento de elaborar una meta. Aquí está el objetivo institucional, mejorar el aprendizaje de los estudiantes conforme a las demandas. Ya, el otro que hemos visto ya es un objetivo ya con indicador más específico. Ahora, por ejemplo, dice monitorear la práctica pedagógica, es la condición del servicio educativo para alcanzar los resultados. A través de qué fuente voy a, por ejemplo, si quiero monitorear la práctica pedagógica para la mejora de la misma, para eso necesito una fuente que me genere esa información, que es la ficha de monitoreo. En el diagnóstico,
tengo que establecer una línea base, ¿no? ¿Cuántas visitas se ha hecho antes y cuántas quiero hacer en total? El indicador es el número de visitas de monitoreo al docente. La meta se plantearía en ese sentido de esta manera, ¿no? Todos los docentes, que son 9, digamos que hay en la institución 8, 10, 12, de la institución reciben 3 visitas de acompañamiento y monitoreo al cuarto año, ¿no? Y ahí pongo, ¿no? Se va a hacer una visita en el año uno, serán dos en el año 2, en el 3 27, en el año 4 27 visitas. Entonces aquí la meta anualizada, esto de acá me permite ya en el PAT, en el año uno voy a hacer esto, ¿no? En el año 2 estos valores voy a alcanzar, ¿no? Trabajo colegiado es la condición del servicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Trabajo colegiado para elaboración de instrumentos de gestión. Es decir, se van a reunir los profesores para elaborar instrumentos de gestión. El medio de verificación, resultado de esa reunión, ellos van a estar capacidad de hacer instrumentos de evaluación. La línea base que me dice que nunca antes se ha hecho trabajo de colegiado en la escuela, entonces ahora esa es mi línea base, ¿no? Entonces, el indicador es el porcentaje o número de jornadas de trabajo colegiado. Entonces, ¿cómo se elabora esa meta institucional? Dice, al cuarto año se ejecutará 9 jornadas de trabajo colegiado para elaborar instrumentos de evaluación por área y grado, ¿no? Ya esa es la meta. ¿Eso cómo lo va a lograr? Para lograr esas 9. El primer año haré 2 trabajos colegiados, el segundo año incrementaré a 5, el tercer año serán 7 y el último año alcanzaré esos 9 que me he establecido para el PEI. El PEI pone como valor el último año, ¿no? Si son para 4 años, es el valor del último año. Entonces el año uno indica ahí cuánto se va a hacer. El año 2, el año 3 y así. Así más o menos ya nos da pie a cómo plantearlo en el plan anual de trabajo. Ya, hay una pregunta acá de Rocío, si no me equivoco. Dice, ¿qué pasa si no se encuentra evidencia de asistencia de estudiantes a la IE de manera presencial y solo virtual? ¿Ya? Igual, ese es tu referente, o sea, la información que tengas, ¿no? Si no tienes, no hay problema, ya identificaste eso como una dificultad. Entonces, de ahí en adelante, van a ustedes a recoger esa información, a generar esa información, sea de asistencia presencial o virtual, y ya tienes un referente para cuando te establezcas una meta de querer incrementar en la asistencia, ya tienes la información del año uno, ¿no? Ya, si no hay información, lo que tiene que hacer la institución educativa es empezar a generar esa información. No se olviden que estos instrumentos son flexibles, ¿no? Se pueden ir mejorando cada vez más. Muy bien, entonces, como ya tengo la meta que es para los 3 o 4 años que dura el PEI y tengo mi indicador para eso, tengo mi objetivo institucional para eso, entonces me planteo ya, digo, si mi PEI va a durar 4 años, entonces mi plan anual de trabajo para el año uno, ¿qué metas va a ser? Ya pongo ahí la meta para el año uno y qué actividades voy a hacer para lograr esa meta. Si acá hablamos del trabajo colegiado, el año uno voy a generar 2 jornadas de trabajo colegiado para elaborar instrumentos de evaluación por área y grado. En el año uno voy a hacer 2 jornadas de trabajo colegiado, entonces pondré acá, ¿no? En el año uno, 2 jornadas de de trabajo colegiado. Para eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué actividades? Convocar a los docentes, recibir una asistencia técnica sobre instrumentos de evaluación. Ya, voy poniendo las actividades para lograr esa meta, ¿no? Coordinar los horarios de los docentes para ver un espacio para el trabajo colegiado, etcétera. Ya pueden ser 2, 3, 4 X actividad. Ya para el año 2, ¿no? Para el año 2 que hemos dicho, ya no van a ser solo 2, van a ser 5. En el PA del año 2 pondré, ¿no? La meta analizada son 5 jornadas de trabajo colegiado para lograr instrumentos de evaluación. Muy bien, ¿y qué actividades necesito hacer ahí? Ya pongo ahí evaluación de los instrumentos aplicados el año anterior, ver sus fortalezas, debilidades, mejorar los instrumentos, ya. Ahí se establece qué actividades voy a hacer, ¿ya? Y así el año 3, el año 4, ¿no? Conforme está previsto aquí, ¿no? El último año tiene que ser 9 actividades, 9 jornadas de trabajo colegiado, entonces acá, ¿no? Para cumplir esa meta, analizar qué actividades voy a hacer. Muy bien. Obviamente, tenemos en el P y eso, o, tenemos los objetivos y metas institucionales. Ok, objetivos y metas institucionales, sí es lo que tenemos lo anterior. Esta es la misma diapositiva, sí se ha duplicado.
Muy bien, ya en la estructura tenemos en el repositorio del Ministerio de Educación ya estructuras dadas para lograr estos instrumentos de gestión, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Es algo como ustedes ven ahí, no es muy complejo, ¿ya? Están los datos generales de la institución que hemos dicho, identidad, ahí se debe ya completar la información de quiénes somos, cuál es la misión, cuál es nuestra misión, qué valores se van a practicar en el trabajo diario. La propuesta pedagógica y la propuesta de gestión se declaran, se dan en forma declarativa y se desarrollan después ya en los instrumentos de gestión. El diagnóstico de la I, ahí está. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de acuerdo a cada uno, por ejemplo, acá dice diagnóstico y cumplimiento de las condiciones funcionales de la IE. eh, Del entorno, de condiciones de funcionamiento de la IE, resultados de la gestión de la IE, ¿no? Dependiendo de la información con la que se cuente, se va a hacer un diagnóstico. ¿Cuál es lo importante? Acá no es tanto lo que pongamos de diagnóstico, sino es la información que me va a servir para plantear mis objetivos, para cambiar, digamos, la práctica de gestión, mejorar la gestión. Entonces acá identifico cuáles son mis necesidades en el diagnóstico, ¿no? Para que en el momento de plantear los objetivos institucionales, las metas, ya quiero cambiar de cómo estaba a cómo quiero estar, ¿no? Entonces, en función de ese diagnóstico, ¿qué me permite? Establecer objetivos y metas de la institución. Puedo hacer por objetivo, por compromisos de gestión, objetivos institucionales, y las metas están referidas ya a los compromisos de gestión también, o a los, claro, al UNI2, ¿no? ¿Cómo espero, qué indicadores y metas voy a lograr a partir de los objetivos que me he planteado? Para el objetivo institucional uno, ¿no? ¿Qué metas? Indicadores, ¿no? Porcentaje de número de jornadas, qué sé yo, ¿no? Al cuarto año se harán 9 jornadas de trabajo colegiado, ¿no? Y se establecen ahí las metas respectivas. Esas metas después se anualizan, ¿no? Se pone indicadores, se plantea el indicador, cuál es la fuente de verificación, si es hacer acompañamiento docente, como he dicho, ¿no? La rúbrica ahí o el instrumento de seguimiento y monitoreo. La línea base que se obtuvo antes, si nunca se hizo o se hizo 2 veces el monitoreo, se pone. La meta es incrementar eso en 2, 3 jornadas más y eso cómo se va a implementar cada año, ¿no? Este cuadrito de acá, de metas anualizadas, va a ir al plan anual de trabajo, ¿ya? Así como he hecho metas anualizadas para el compromiso 1 y 2, me hago metas anualizadas también para el 3, 4 y 5, referidas a las prácticas. Muy bien, ahí hay información complementaria que ya hemos respondido también, ¿no? Cómo se estructura el PEI. Y para este primer componente, quiénes somos, van a tener ahí también en el formato que da el Ministerio de Educación, ya un formatito hecho, ¿no? Que hay que completar nomás. Somos la institución educativa pública tal, ¿no? Pongan el nombre. Brindamos educación a estudiantes de la comunidad o el centro poblado tal, ¿no? Nuestros estudiantes, si tienen estudiantes que son bilingües, ¿no? Hablan lengua, no sé, quechua, aymara, provienen de familias dedicadas a, ponen las principales actividades económicas, algo que le dé identidad a la institución y a los usuarios, ¿no? La comunidad centro poblado tal se localiza en tal provincia, el departamento, se caracteriza por, ya ponen elementos de identidad, usos y costumbres regionales o locales, ¿no? Entonces ya nos da una idea de quiénes son en la institución, quiénes la componen. Luego, como hemos dicho antes, no solo vemos acá en esta parte lo que es en la identidad. Acá en la identidad estamos viendo los datos generales, ¿sí? Nombre de la IE, dirección, eh, y luego en la identidad tenemos, en la identidad tenemos quiénes somos, cuál es nuestra misión, visión, cuáles son sus valores, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en esos cuadritos. Entonces, ¿cuál es la misión y visión? Para eso también ya tenemos, digamos, un formatito para poderlo trabajar. Misión, dice, la misión de una organización es su propósito. En este caso, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es el propósito de la educación peruana? La formación integral, ¿no? Y que esos estudiantes permanezcan y culminen su formación. Ya, pero acá también estamos hablando de la modalidad, educación básica alternativa. Su misión es desarrollar, no, la formación integral sí, pero también centrada en aprendizajes que están orientadas a desarrollar
capacidades laborales y empresariales, ¿no? Eso es lo que tengo que poner Dice, la misión de una organización es un propósito, ¿para qué se ha creado esa modalidad? De manera que culminen su formación, ¿no? Etcétera. Responde a la pregunta, ¿qué se supone que hace la organización? ¿No? La finalidad de la educación. El profesor Rafael Muñiz dice, o Muñiz González define la misión como la razón de ser de la empresa, en este caso la institución. Condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido, dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas. Hay otros autores como Stanton, Excel y Walker definen la misión como lo que enuncia a quiénes va a servir, ¿no? Como esto viene transferido del tema empresarial, nos va a la de clientes, ¿no? En este caso en la escuela los clientes son los estudiantes, los usuarios. Entonces la misión dice que enuncia a qué clientes va a servir, qué necesidades satisface, en este caso esta formación que prioriza este, los aprendizajes digamos, laborales, de capacidades empresariales, ¿no? ¿Qué tipos de productos ofrecen, ¿no? A través de talleres, módulos de aprendizaje, y a eso le ponen ahí en la misión. Por su parte, una declaración de misión indica en términos generales los límites de las actividades de la organización. ¿Y qué nos dice la Ley General de Educación cuando habla de la definición y finalidad? Que la institución educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo centralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio, puede ser pública o privada. La finalidad de la institución educativa es el logro de aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. Y el proyecto educativo institucional orienta su gestión. La institución educativa como ámbito físico y social establece vínculos con los diferentes organismos de su entorno, los aliados que habíamos dicho, ¿no? Y pone a disposición las instalaciones, etcétera, ¿no? Muy bien, esa es la misión. En otras palabras, ya la misión está clara en la Ley General de Educación, ¿no? Que es la finalidad de la educación básica alternativa. Entonces, acá hay un ejemplo. Habría que ajustarlo a la modalidad, ¿no? Lograr que todos los estudiantes culminen la escolaridad, afiancen los aprendizajes establecidos en el currículo nacional, el caso de desarrollo integral de espacios seguros, inclusivos, sana, libre convivencia. En el caso de la modalidad sería que los estudiantes sí en efecto tengan la oportunidad de continuar estudios y culminar su formación, afiancen sus aprendizajes orientados a la formación, a la educación para el trabajo y la formación de capacidades empresariales, ¿no? Alcanzando su desarrollo integral en espacios seguros, inclusivos, de sana convivencia y libre de violencia. Así sería la misión, de acuerdo a lo que dice la Ley de Educación y su reglamento. Luego viene la visión. La visión es una imagen de una organización en el futuro. ¿Cómo se ven ustedes cuando culminen ese proyecto educativo institucional? Eso responde a una aspiración común. La visión propone un reto para la comunidad educativa en un periodo de tiempo determinado, es breve y clara en su formulación según la definición de Calpe. Al ser una institución compartida, despierta el compromiso de la comunidad educativa en todos los objetivos planteados, motivando el aprendizaje y el trabajo colaborativo o colectivo. Estos son los elementos que vamos a trabajar la próxima clase, aterrizarlos más a la modalidad, pero para eso, por favor, si pueden el fin de semana, el sábado, domingo o el viernes de repente, unos 2 o 3 proyectos educativos institucionales que nos puedan compartir para ver si se cumplen estos elementos y hacerles ahí ah, no sé, algunos aportes si nos permite. ¿Sí? Muy bien. Gracias por su atención. Espero que lo que hemos compartido el día de hoy también esté a la altura de sus expectativas. Les quiero agradecer nuevamente la atención y su participación también por el chat. La próxima sesión sí va a ser, como va a ser la última, va a ser más participativa. Entonces, nos vemos el próximo martes. Nuevamente, recibo un saludo en las diferentes partes del país en el que estén y gracias por su atención.